siempre. Mi nombre, como algunos ya me conocen, mi nombre es Estela Izquierdo, yo soy la presidenta de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria. Y bueno, como lo venimos haciendo de hace muchísimos años y ahora más que nunca, en estos 2 años que nos ha tocado de pandemia, que hemos convivido y hemos estado siempre juntos a través de todos estos webinars y a través de estos cursos y estas capacitaciones virtuales que nos permitió seguir en contacto a pesar de todo. Así que hoy tenemos el gusto de poder tener la charla de importancia de los datos en salud, que justamente con todo también lo que hemos pasado con COVID, hemos tomado conciencia de lo que es tener datos, de poder saber para planificar, para gestionar, para tener indicadores, tableros, o sea, lo hemos vivido minuto a minuto, segundo a segundo, si bien son cosas que deberíamos haber hecho siempre y debemos seguir haciendo y cada vez más porque es lo que nos permite poder ver qué se necesita, cómo lo hacemos, cómo es la mejor manera. Así que bueno, vamos a tener a los expertos en esto. Agradecemos a Johnson & Johnson que nos están acompañando, que nos ayudaron en la organización y nos auspician. Así que, y a los expositores que ahora también van a ser presentados. Así que bueno, les agradecemos a todos que esto sea posible y que todos podamos estar compartiendo este momento y poder adquirir nuevos conocimientos. Así que bueno, le paso la palabra a Dayana o a Sofía y que bueno, ellas van a tomar el control del webinar para todo el desarrollo que vamos a seguir adelante. Así que bueno, recuerden que todas las preguntas las hacemos en el chat y al final van a ser respondidas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Estela. Gracias, Estela. ¿A compartir la pantalla? Sí. Gracias, Sofía. Bueno, ahí está en modo presentación, ¿no? Sí. Bueno, primero buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Wallace, pertenezco a Johnson & Johnson Medical Devices. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes y el panel que nos invita, que nos acompaña hoy, esta temática que nos parece sumamente importante, como decía Estela al inicio, más que nunca en este último tiempo que hemos vivido, nos hemos dado cuenta cuán importante es la importancia de los datos para la mejor toma de decisiones en salud. Así que esperamos que la temática que queremos compartir con el panel que hemos invitado les sea de sumo interés. Si querés, Sofi, pasa a la próxima. Bueno, solo para iniciar y a modo de presentación institucional, queremos comentarles que, bueno, que en Johnson & Johnson Medical Devices estamos obviamente construyendo un futuro en lo que es la atención de salud, basada claramente en una salud que sea lo más inteligente posible, lo que sea menos invasiva para el paciente y claramente mucho más personalizada. Todo impulsado a través de ecosistemas interconectados digitalmente, claramente después el panel va a hablar un poco más, pero que nos ayuden a brindar información y que permitan a todo el ecosistema, obviamente en pos de tener la mejor atención hacia el paciente, pero que claramente nos puedan brindar mejores resultados o outcomes hacia el paciente, ¿no? Claramente, si bien nos conocen por los productos, comentarles que somos mucho más que eso, nos estamos convirtiendo y nos estamos transformando digitalmente en una compañía 100% tecnológica y digital, y obviamente para nosotros es sumamente importante, obviamente, la temática que hoy vamos a compartir con ustedes. Así que ahora los dejo con María Luisa, que va a seguir comentándoles y luego volvemos con el panel que los vamos a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Luisa Silva, yo trabajo en el área de Economía de Salud y Acceso de Johnson. Y bueno, como introducía Diana, nosotros como compañía estamos totalmente involucrados y comprometidos con todo lo que es la transformación digital.
y no somos ajenos a la importancia que representan los datos al día de hoy en el sector, ¿no? Si uno piensa, hoy en día estamos constantemente generando y manipulando datos, desde el momento que... Hay un micrófono abierto. Desde el momento que utilizamos el celular, que usamos un smartwatch, que miramos, o sea, que usamos cosas en la computadora, estamos generando datos, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas, la verdad es que los datos se vuelven infinitos, ¿no? Entonces, la verdad es que en el área de salud no somos, o sea, ajenos a ese tema, y la verdad es que los datos que se generan el día de hoy, como les decía, a través de un smartwatch que mide la frecuencia cardíaca, o a través de las propias historias clínicas que se completan en los prestadores de salud, la verdad es que se genera una gran cantidad de datos. Y o sea, ¿por qué planteamos este tema hoy? Porque realmente creemos que es importante saber cómo manejar esos datos y para qué nos sirven, ¿no? Que nos sirven para tomar decisiones, pero que también sirven para generar estrategias innovadoras que impactan en una mejora en la calidad de la atención. Y la verdad es que la idea de traer un panel con estos invitados de Argentina y de Colombia es para entender un poco más cómo podemos hacer uso de los datos, cómo se están usando actualmente, cuáles son las oportunidades que tenemos y cuáles son los desafíos que también nos encontramos a la hora de manejar estos datos y querer interpretarlos y analizarlos. Así que ahora sí, le dejo el espacio a Diana para que presente a los invitados del día de hoy. Gracias. Gracias, Mary. Bueno, primero me complace saber que nos acompañan 3 invitados. Ahora nos presentamos tanto Sofía y yo. María Luisa ya se presentó, pero me parece importante primero presentar a quienes nos van a acompañar en el panel para debatir y compartir sus experiencias, ¿no? La realidad es que tenemos, son excelentes profesionales los 3, van a estar representando muy bien a sus países, Argentina y Colombia, y obviamente la idea es que ellos nos compartan los retos, los desafíos que tuvieron en cada uno de sus países a la hora de manejar los datos en salud. Y obviamente, como decía, dejamos el chat abierto para que durante, obviamente, la discusión y la exposición puedan dejar sus preguntas, para que al final, si hay algo que no hemos respondido a lo largo de la charla, podamos compartir cada uno de ellos lo que ustedes estén consultando. En primer lugar, nos acompaña Ignacio Figueroa. Ignacio es médico, egresado de la Universidad Austral. Además, es Magister en Business and Technology, egresado de la Universidad de San Andrés, y actualmente se desempeña como General Manager para LATAM en lo que es OSG Analytics. Luego nos acompaña Marta Patricia Romero Casas, representando a Colombia. Ella también es médica, egresada de la Universidad de La Sabana, es especialista en gerencia de calidad en la salud de la Universidad del Bosque, y actualmente es subdirectora de aseguramiento de calidad de la clínica La Universidad de La Sabana. Y por último, nos acompaña Carmen Núñez. También Carmen es, digamos, de J&J, pero ella representa el Clúster Norte como gerente senior de Economía de la Salud y Acceso. Yo soy Diana Wallace, yo soy Executive Account Manager para Medical Devices, trabajando para la compañía, y me acompaña Sofía Sánchez Niro, dentro de mi equipo, que ella es Market Specialist también para Medical Devices. Así que bueno, ya sacamos, si querés, Sofi, la PPT, y ya nos vemos todas las caras como para poder conversar. Bueno, primero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Sí? Creo que se escucha. Si pueden poner los micrófonos en silencio. Bueno, nada, a mí me apasiona muchísimo este tema, y quisiera comenzar con Ignacio, un poco porque entiendo que la audiencia mayoritariamente está conectada a Argentina. Consultarte, Ignacio, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la situación de Argentina en términos de datos, el uso de esos datos, y cuáles son los desafíos actuales que presenta el sistema de salud en términos de esta temática, ¿no?
Sí, por supuesto, y primero quiero aclarar que por mi mirada y lo que yo pueda compartir con ustedes hoy es desde consultor, ¿no? Y lo que vemos es que existe una necesidad imperiosa de avanzar hacia un verdadero proceso de transformación digital, ¿no? Y para ello es fundamental, primero, que haya una transformación cultural y organizacional en el sector financiador de la salud, tanto pública como privada, ¿no? La verdad es que, como ustedes decían en la introducción, contamos con abundantes datos, no todos necesariamente accionables, ¿sí? Pero también tenemos diferentes bases de datos, generalmente en silos, ¿sí? No comunicadas entre sí, para diferentes aspectos de la salud del paciente, en diferentes formatos, y en el mejor de los casos también contamos con sistemas de gestión de información, pero con muchas limitaciones en cuanto sobre todo a lo que es la interoperabilidad, ¿sí? Las constantes que encontramos desde nuestra consultora son la falta de integración de los datos, la falta de estandarización de métricas y drivers para la toma de decisiones, la falta de automatización de los procesos con criterios unificados, y todo esto resulta en una falta de disponibilidad de datos accionables, ¿no? Y de una manera eficiente, ¿sí? Por supuesto que vemos un mayor avance en aquellos pagadores con centros de atención verticalmente integrados, que tienen más capacidad de generación de datos y recursos, pero aún así queda un largo camino por recorrer para lograr este objetivo principal de la transformación, que es poder ser más data-driven, ¿no? Es decir, que las decisiones que tomamos estén basadas en los datos. Y por último, dejo planteado en este comienzo del panel un aspecto que para nosotros es súper importante, que abordamos con mucho foco y mucha especialización desde nuestra consultora, que es la necesidad de poner foco en el comportamiento del paciente en relación a la adherencia al tratamiento que se está evaluando reembolsar o cubrir. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Ahora pasamos a Colombia. Ustedes, Carmen y Marta, ¿cómo han trabajado estos temas que está planteando Ignacio desde el lado de Argentina? ¿Y cuál ha sido su experiencia en Colombia? ¿Y qué otros proyectos nos podrían contar los que hayan participado de este aspecto? ¿Quieres iniciar, Martica, y luego voy yo? Bueno, claro que sí. Pues nuestra experiencia, de acuerdo con lo que estaba mencionando Ignacio, pues no ha sido muy diferente. Nuestra experiencia, digamos, en los sistemas de información a nivel de salud en Colombia nos tienen las mismas problemáticas, identificándose desde la desarticulación de la información. Muchas veces nosotros, digamos que hemos avanzado de manera importante en Colombia en términos de la sistematización y los sistemas de información para los registros de la atención hospitalaria. Gran cantidad de nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud de las diferentes redes ya cuentan con sistemas de información para el registro de la trazabilidad de la historia y de las atenciones en la historia clínica de los pacientes. Sin embargo, en las instituciones, digamos que hay una segmentación de la información, porque no toda la información que corre a través de la organización y de los procesos de atención están centrados o centralizados en el mismo sistema de información. Muchas veces en las instituciones tenemos varios sistemas de información. Muchas veces esos sistemas de información no se hablan entre sí, y digamos que uno de los retos ha sido poner a hablar esos sistemas de información para generar información unificada y consolidada. Y por otra parte, la conversación de esos sistemas de información entre instituciones también ha sido una de las brechas que tenemos que abordar. Ahora, recientemente, digamos, el Gobierno Nacional ha emitido normatividad relacionada con la necesidad de la interoperabilidad de la historia clínica, lo que de alguna manera va a permitir que fluya esa información entre los diferentes prestadores y también con el sector asegurador, para que sean mucho más eficientes la inversión, digamos, en recursos de la atención de los pacientes y tengan un impacto mucho más visible en la salud de la población.
Eso, digamos, frente a lo general en los sistemas de información que tenemos en Colombia. No sé, Carmen, si tengas alguna otra cosa que mencionar al respecto. Martica, muchas gracias. Y de pronto contestando un poquito adicional a lo que tú nos preguntabas, Diana, de en qué proyectos hemos participado y hemos visto cómo se ve este tema de información. Nosotros, en conjunto con nuestros aliados, Marta representa una de las instituciones con las que trabajamos, estamos desarrollando como toda la mirada del concepto de atención basada en valor, y es atención basada en valor desde la perspectiva de cómo generamos el resultado clínico, pero visto desde la perspectiva de cómo logramos el mejor resultado clínico a unos costos razonables y nos permitan mirar cómo podemos cada vez impactar de mejor manera los resultados en salud. ¿Qué nos hemos encontrado? Porque creo que ese es un término que usamos en muchos sistemas, en muchas organizaciones y en todos los sectores. Lo que nos hemos encontrado es que el tema de la data, siento importante, generalmente no le hemos colocado, como mencionabas tú, Ignacio, para qué queremos y el propósito. Entonces todos hablamos de resultados en salud y lo primero que nos hemos encontrado es que tenemos diferencias, maneras de qué resultados en salud. Para algunas organizaciones, resultados en salud es la oportunidad, mientras que para otras organizaciones, realmente resultado clínico es mirar la luxación de la cadera cuando hacemos la cirugía, y partiendo desde ahí ya vemos la dificultad en los sistemas de información, y estamos de alguna manera centrados en la discusión de la herramienta y no la discusión inicial, como mencionabas tú, Ignacio, desde lo estratégico de para qué, de cuál es la respuesta y la necesidad que tenemos, y a partir de ahí construir la identificación de las variables y la identificación de cómo generar información valiosa. Creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes. Y hay otro aprendizaje que llamamos en Colombia el yaque, y es que cuando nos sentamos con la organización, ya que vamos a hacer este dato, ¿por qué no hacemos este y por qué no hace este? Y terminamos con bases de datos de 130 variables, ya que si vamos a hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Y ese ha sido otro elemento, además, adicional a lo que ustedes mencionaban, que nos hemos encontrado en los proyectos que trabajamos con las organizaciones. Y creo, Carmen, también que es un reto y que lo hemos venido trabajando, y es la unificación como de la perspectiva de cómo queremos medir el indicador, hacernos comparables, porque como cada institución tiene información diferente, pues digamos que no necesariamente medimos el indicador desde las mismas fuentes de información y no necesariamente de la misma manera lo estamos midiendo. Entonces, un poco para hacer esa articulación en sistema, tendríamos que abordar el tema de la unificación en las métricas y en las fuentes de la información. Definir las equivalencias, ¿no? Así es, así es. Para hacerse comparables, ¿no? Comparables en términos de resultados y en términos de impacto. Nosotros tenemos, digamos que está aquí muy de moda, pues, un modelo de contratación por resultados con pagos globales por el mantenimiento de la salud de una población en determinada patología. Entonces, esa información y articular esas métricas, la consolidación de la información y hacerla trazable, pues es una de las formas de evaluar esos resultados para poder hacer sostenibles esos modelos de contratación. Y chicas, Carmen y Marta, ¿qué obstáculos han encontrado hasta el momento y cuáles consideran que hayan sido los factores de éxito de sus proyectos? Desde la mirada de factores de éxito, yo creo que lo primero era algo que mencionaba también Ignacio cuando inició la conversación, y es una conversación estratégica. Es decir, la mirada de los datos y la mirada de la información que se quiere debe resolver preguntas estratégicas de la institución. Y eso ayuda muchísimo a entender por dónde arrancar. Uno nunca va a poder sistematizar ni toda la institución al tiempo, ni toda la información al tiempo. Entonces, lo primero de un factor de éxito en los proyectos que hemos trabajado es la alineación estratégica, donde el equipo estratégico se siente a esa mirada desde esa perspectiva de qué se requiere, para qué se requiere. El siguiente punto que es fundamental es el compromiso clínico, porque muchas de las discusiones que hacemos cuando hablamos de atención basada en valor, la ruta del paciente, y creo que Ignacio luego nos va a llevar al siguiente nivel, que es el paciente, pero arrancando por la mirada desde la perspectiva de ciclos clínicos, la participación clínica es absolutamente importante.
Y el tercer factor de éxito es cuando incluimos a los pagadores en la conversación, a los equipos que van a usar esa información, se vuelve aún más potente la información porque responde a todas las necesidades y una mirada común. Ese es, creo que, el primer factor de éxito. Y entre los obstáculos que hemos visto es que, como lo mencionaba tanto Martica como Ignacio, en general en nuestras organizaciones lo que tenemos son silos de información. Desde la variable y un tema de confianza. Suena loco, pero no hay confianza en el dato que tiene el otro. Nos hemos encontrado que si hablamos de, por ejemplo, egresos hospitalarios, podemos encontrarnos 4 fuentes de información de egresos hospitalarios en la institución y cada uno piensa que tiene la mejor. Entonces, el estandarizar y el definir cuál es la fuente y que todos le creamos a la misma fuente de información es lo primero. El segundo reto que hemos visto en el tema de proyectos es querer de una vez saltar a la herramienta sin haber creado la cultura. Entonces, construimos el indicador, queremos que ya el indicador nos resuelva todo y todavía no tenemos la cultura de la medición, del análisis de mejora, entonces la información se pierde y no le generamos valor a la información o tenemos tanta que tampoco podemos tomar decisiones con ella. Creo que esos son los que hemos visto más desde la perspectiva de los proyectos que hemos hecho. Y si me permiten agregar un aspecto importante en relación a lo que están comentando ustedes, normalmente se responde reactivamente para la toma de decisiones utilizando la información disponible en las bases de datos, ¿no? Y es muy crítico tener una actitud proactiva, ¿sí?, en cómo diseñamos las bases de datos. ¿Qué preguntas le vamos a querer hacer a todos esos datos que tenemos para resolver las problemáticas que compete a la evaluación del reembolso y cobertura de tratamientos, ¿sí? Entonces, esto es paradigmático, esto es no ser reactivos, sino ser proactivos en la manera en la que pensamos cómo vamos a recolectar datos, qué tipo de datos vamos a recolectar y qué preguntas vamos a necesitar hacerle a esas bases de datos para poder resolver la problemática. Y creo yo, complementando un poco lo que mencionas, es la oportunidad de la información, porque lo que nos ocurre mucho, y creo que es una barrera que tenemos las instituciones, es que el análisis de la información la hacemos de manera retrospectiva y casi que, diríamos, forense. Entonces, identificamos de qué murió, pero no logramos hacer ese análisis oportuno para evitar que muera ese resultado que estamos buscando. Entonces, muy articulado con ese análisis estratégico de ver qué preguntas le vamos a hacer a la información que tenemos, de cultivar la necesidad en los clínicos del registro que digamos, pertinente en la trazabilidad de la atención, y hacer ese análisis oportuno y proyectándose a la resolución de problemas y no tan reactivo y forense de alguna manera, porque pues es lo que nos impacta mucho frente a los resultados en general a las instituciones. Y uniéndome, Martica, un poquito a lo que tú decías, Ignacio, y pensando en nuestros pagadores. En Colombia, no sé si pasa en Argentina, en Colombia nos pasa una cosa y es que la información que tiene el prestador es absolutamente celoso de mostrárselo a nuestros pagadores, porque la mirada parecería no estar yendo hacia la misma lógica de mejora. Entonces, la conversación en Colombia es, voy a pensar en uno, dice eventos adversos, la conversación de la discusión interna es una, y la conversación con el asegurador es, eso no fue un evento adverso, eso es una complicación por el tema de los modelos de pago y glosas. Entonces, creo que también ahí hay un trabajo muy importante que vivimos en Colombia, al menos si es la no confianza en compartir información entre el prestador y pagador, y a veces uno siente que están hablando 2 lenguajes diferentes y los datos no se parecen, cuando el paciente, si lo ponemos en el centro, probablemente debería ser la misma información y con la construcción de confianza. Esa es otra oportunidad que vemos entre nuestros pagadores y nuestros prestadores, es la confianza para compartir la data y construir juntos la mejora. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno. Perdón, no, Marta. Perdóname, no, que esa confianza finalmente redunda en beneficios para el paciente, porque cuando hay una articulación
sinérgica entre las dos partes, pues eso lleva a canales de comunicación mucho más fluidos, a resolver necesidades que tenga el paciente que de pronto si no hay esa comunicación difícilmente se pueden resolver. Un ejemplo claramente son los egresos. Si no hay una coordinación muy buena con la aseguradora en cuanto a la entrega de medicamentos y todos los soportes que necesita el paciente para su plan de manejo domiciliario, pues digamos que el paciente va a terminar en un reingreso y eso claramente pues, no va a ser positivo ni tanto para la costo efectividad del proceso de atención ni para el desenlace clínico del paciente. Y esa comunicación fluida y esa confianza entre prestador y pagador claramente impactan en esos resultados. Totalmente, y esto es paradigmático, ¿no? Porque cuando tenemos una perspectiva desde el tratamiento en sí para una afección puntual, y no vemos el paciente como un todo, y como comentaba Carmen, con una visión de centricidad en el paciente, nos perdemos gran parte de la película, ¿no? Y entonces este cambio de paradigma, de poner al paciente en el centro, nos permite poder considerar un montón de otros datos que también van a impactar en la adherencia al tratamiento, y en el éxito del tratamiento, lo que va a resultar también en una mejor costo-efectividad de ese recurso que se asigna a ese paciente por parte del financiador. Por lo tanto, esta mirada centrada en el paciente y colaborativa en el compartir los datos, ¿sí? Termina siendo también un ganar-ganar para todos, para todo el ecosistema. Justo ahí me quería quedar, Ignacio, con lo que estás diciendo, y te quería preguntar en términos de Argentina, ¿no? Puntualmente, a mí me encanta lo que comentan Carmen y Marta, pero me gustaría entender desde tu perspectiva con tanto conocimiento de la TAM y particularmente de nuestro país, es cómo vos ves que esto sea aplicable, ¿no? En términos de nuestro país, ¿no? Porque muchas veces, digo, hay algunas cosas que ellas comentan que me resuenan mucho, y cómo crees que, digamos, que se están aplicando hoy estas cosas, ¿no? Digamos, yo sé que la pandemia, digamos, aceleró en términos de digitalización, de estandarización, un montón de cuestiones por estar muy cerca de los financiadores, pero creo que todavía falta un montón, ¿no? Y cómo ves desde tu perspectiva este trabajo prestador-financiador, ¿no? Sí, sí. Primero, es necesario pensando que en auditoría médica, ¿no? Que es el sí, foco de quienes hoy nos acompañan, ¿no? Sí, exacto. Primero es necesario que podamos lograr esta integración, ¿no? de todos los datos disponibles, poder analizarlos, modelar los datos demográficos y transaccionales de los usos y costumbres de los pacientes, ¿no? Cuando digo modelar, me refiero a no solamente analizar los datos, sino también desarrollar modelos predictivos que nos permitan evaluar distintos escenarios y poder tomar decisiones en base a la probabilidad de esos distintos escenarios, considerando ciertos drivers de comportamiento del paciente, por ejemplo, o también de su historial. Entonces, los insights que resultan de la combinación de los indicadores y el respaldo clínico de los tratamientos nos ayudan a optimizar los recursos a la hora de evaluar la cobertura de un tratamiento, ¿no? Es realmente significativa la diferencia que se puede lograr si aprovechamos todos los datos disponibles y la convertimos en información más accionable para la toma de decisiones. Entonces, este es el gran primer paso, es hacer que todos los datos disponibles sean realmente utilizables y accionables. Y también, como comentábamos hace unos minutos, es paradigmático que seamos proactivos en la generación de esos datos, que sean datos accionables, que entendamos qué respuestas van a responder, qué preguntas, perdón, van a responder, ¿sí? Y esto lo podemos hacer a través de tecnologías que hoy están más disponibles que nunca, porque como vos, Diana, comentabas, esta pandemia aceleró muchísimo, parabólicamente, la transformación digital en buena hora. Y estas tecnologías nos acercan al paciente en su día a día.
nos permiten recolectar datos de su comportamiento, estilos de vida, hábitos saludables o no saludables, además de su día a día, ¿no? en aquellos pacientes con afecciones crónicas. Todo esto, sin duda, va a ayudar al sector pagador y también al auditor a poder evaluar la financiación de los tratamientos para tomar decisiones más respaldadas y optimizar los recursos, al mismo tiempo que se logra mejorar la salud de los pacientes, que por supuesto es lo primordial. Y qué bueno escucharte en ese sentido, ¿no? Digo, la pandemia vino para acelerar, yo creo que, como vos bien decís, todavía hay que, digamos, ¿no? Acelerar aún más y trabajar colaborativamente, ¿no? O sea, claramente pensando que lo vamos a hacer solos es un poco imposible. Otra pregunta, pero esta sería abierta para los tres, es preguntarles ¿hacia dónde creen que en el corto, mediano plazo vamos en este sentido, ¿no? En términos de datos? Y si tuvieran que pensar o dar una orientación a la audiencia en términos de esta temática tan necesaria, es desde la perspectiva de cada uno y la experiencia, es cuáles creen que serían los pasos exitosos que cada uno de los que están participando en esta conferencia tendrían que tener en cuenta desde su rol, ¿no? Así que bueno, nada, dejo abierto a los tres, el que quiera empezar, bienvenido. Solo porque somos mayoría le damos la palabra a Ignacio. Porque es el hombre del panel. Con gusto, no hay problema. A ver, creo que insistiría como primer paso en la integración de los datos, ¿no? Para lograr una mejor visión de la problemática total de cada paciente. Y digo de cada paciente porque esto es también clave, y lo comentó Carmen, lo mencionó Carmen hoy, ¿no? Esta personalización necesaria. También, a partir de esa integración de datos, es imprescindible lograr una estandarización y una automatización para los procesos de análisis, ¿sí? De los datos disponibles. Necesitamos definir parámetros y métricas simples y claras para todos los stakeholders en este ecosistema, ¿sí? Luego, considero que también será necesario comenzar a tener una perspectiva, como ya lo vengo mencionando y lo hemos compartido hoy, no solo desde lo que es la tecnología y la costo-efectividad y de la eficacia del tratamiento, sino también, sobre todo, desde el comportamiento del paciente en relación a la adherencia al tratamiento. O sea, no es lo mismo financiar el tratamiento a un paciente que tiene drivers de comportamiento negativos que financiar el tratamiento a un paciente que tiene drivers de comportamiento positivos, ¿sí? Entonces, para ello, lo fundamental es que se haga una adecuada segmentación de pacientes en función de estos drivers de comportamiento. Y esto no solo nos va a permitir desarrollar modelos predictivos para saber qué paciente tiene mayores probabilidades de adherencia, por ejemplo, sino que además, al lograr identificar cuáles son esos drivers en cada paciente, podemos diseñar estrategias de soporte al paciente en su tratamiento, que van a ser más efectivas, ¿no? Y lo van a ser más efectivas también en ese abordaje individual del paciente en función de esos drivers de comportamiento. Entonces, gracias a plataformas digitales que hoy hay disponibles, que tienen herramientas de data analytics, con inteligencia artificial, podemos recolectar todo tipo de datos, mapear el recorrido del paciente, identificar sus momentos de la verdad en relación al tratamiento y a su adherencia, y poder mejorar su experiencia, ¿no? Poder ayudarlo a adherir de una manera más efectiva, mientras vamos recolectando los datos de su vida real, que también nos van a permitir en mediano y largo plazo gestionar la salud de los pacientes basándonos en los datos. Y esto obviamente va a resultar en mejores resultados clínicos para el paciente
pero también en una reducción de los costos de los tratamientos, optimizando la totalidad del ecosistema de salud. Adicional a lo que mencionas, Ignacio, creo que adicionaría un elemento desde la perspectiva de nuestros pagadores, y es algo que hemos visto en Colombia, y es priorizar y segmentar. No vamos a poder arrancar con monitorear toda la población. Nosotros en Colombia tenemos un sistema de salud universal, es decir, los 45 millones de personas que hacemos parte de este país tenemos derecho a todo el plan de beneficios y tenemos derecho a todos. Entonces la pregunta es, no hay recursos que alcancen, y para minimizar el riesgo de que la disfunción se vuelva financiera es arrancar a segmentar por la población, definir cuáles son esas poblaciones de mayores riesgos. Un elemento fundamental es un trabajo en equipo desde la perspectiva de no olvidar mapear la ruta de atenciones, mirar cómo es esa ruta ideal de atención que quisiéramos para el paciente, y identificar cuáles son esos drivers, como tú lo mencionabas, que permite hacer la mejora y ir evidenciando qué es lo que tenemos que hacer con nuestra población desde la perspectiva de resultado clínico. Y probablemente a nivel micro, mi gran sugerencia es trabajo en equipo y nunca olvidar el valor del equipo clínico. En la toma de decisión hay que incluir al equipo clínico en las conversaciones, porque ellos son los que en última toman las decisiones. Entonces, podemos diseñar lo divino, los equipos de gestión, los equipos de calidad, los equipos de auditoría, pero si no tenemos una conversación donde participen los clínicos, el éxito es muy bajito, la probabilidad de éxito es muy bajita. Y justamente con lo que está diciendo Carmen, digamos como mi aporte en esta pregunta es justamente que en el corto plazo el enfoque del trabajo se debe ir hacia el equipo clínico, en la sensibilización y en la toma de decisiones frente a la importancia de la información que tiene el equipo clínico, porque muchas veces podemos tener los mejores sistemas de información en las instituciones, pero si ese sistema de información no es nutrido con la información que se requiere y que se necesita para tomar las decisiones, pues difícilmente vamos a tener una información lo suficientemente válida o confiable para tomar esas decisiones. Entonces, claramente la integración del equipo clínico y la sensibilización del equipo clínico en la importancia de la información y la importancia que tiene la información para la gestión de la salud de los pacientes es fundamental. Creo que en el corto plazo también es un reto para las instituciones lograr definir las métricas que van a resolver esas preguntas estratégicas y lograr tener los sistemas de información que le brinden la información de manera oportuna para tomar decisiones, para que sean decisiones que realmente impacten y cambien los resultados que se están esperando. Y por otra parte, creería yo que la interoperabilidad a mediano plazo es es definitivamente un paso que hay que dar para esa costo-efectividad en el proceso de atención de los pacientes y lograr mejores resultados clínicos en el paciente. Esa interoperabilidad a largo plazo, veo yo que no solamente sea entre instituciones y, digamos, prestadoras y pagadores, sino incluyendo otros sectores de la economía. Porque con eso que mencionaba Ignacio, digamos que uno podría a largo plazo proyectar una forma de identificar riesgos de los pacientes a través de sus hábitos de consumo. Si es un paciente que está en su lista de compras todas las semanas comprando antiácidos, pues de pronto desde la gestión del riesgo de ese paciente se le podría abordar sugiriéndole pues, la realización de una endoscopia y de pronto identificar patologías mucho más graves o, no sé, identificar consumo de alcohol a través de su registro de compras y de pronto, digamos que a futuro y a largo plazo vería yo esa interoperabilidad de la información, no solamente entre pagadores y prestadores, sino también entre otros sectores de la economía que nos puedan dar esa información sobre los hábitos de consumo y los hábitos que puedan generarle riesgo a nuestros pacientes para ayudarlos a gestionar ese riesgo. Ahí tengo una pregunta, tomando lo que decías, Marta, de los diferentes actores, ¿no? Y del rol del gobierno, porque lo que yo entiendo de Colombia, y corríjame, es que el gobierno impulsa como muchas políticas desde el lado de salud que van hacia hacer modelos más centrados en el paciente, con un mayor foco en el valor. ¿Ustedes creen que
el rol del gobierno en, por ejemplo, desde fomentar la integración de historias clínicas o desde otra manera ha tenido un impacto en Colombia, porque sé que incluso en algunas provincias en Argentina se ha impulsado el tema de la historia clínica, pero no se ha generado como una integración a nivel, obviamente, nacional. Entonces, quería preguntarle sobre su perspectiva sobre el rol del gobierno en esos temas. Yo creo, María Lu, que Colombia en este momento tenemos un momento ideal, es porque, y lo venimos desde hace varios años viviéndolo, y es creo que estamos trabajando desde dos maneras. Tenemos un sistema de garantía de calidad. En el sistema de garantía de calidad tenemos elementos fundamentales desde la perspectiva de data. De hecho, uno de los componentes del sistema de información, del sistema de garantía de calidad en Colombia es en sistemas de información, donde lo que hemos empezado es a definir en conjunto indicadores trazadores que todo el mundo debe reportar, todas las EPS y las EPS. Probablemente ahí donde hay que fortalecerlo es dar el paso siguiente, es estar seguros que la fuente es la misma, estandarizada. La fuente, pero hoy en Colombia, por ejemplo, María Lu, todas las organizaciones deben reportar infecciones asociadas a la atención, deben reportar oportunidad de la atención, deben reportar eventos adversos. Entonces tenemos un sistema de calidad que tiene un componente que se llama sistema de información, y curiosamente tiene una cosa muy linda, y es que el que articula esa información es el componente auditoría. En Colombia el modelo de auditoría contribuye a generar el mejoramiento con base en información. Y por el otro lado tenemos todo lo que es la ley. Hoy tenemos una ley desde el tema de buscar que la historia clínica sea única en el país, sea interoperable, y en Colombia existe una cosa que se llama el COMPES, que define recursos extraordinarios desde el gobierno para implementar esta política, y ya quedó también un COMPES definido para fundamentalmente integrar y buscar que tengamos un país con una historia clínica única e interoperable entre todo el sistema de salud. Súper, gracias. No sé si ahora, digo, quieren abrir, no sé si, no estoy viendo el chat, si hay alguna pregunta escrita, pero tal vez abrir a preguntas para que se animen, siendo que tenemos a los panelistas acá. Yo lo que haría es una reflexión, más que nada, no sé si es una pregunta. Nosotros somos muy famosos por la fragmentación de nuestro sistema de salud. Cada sistema de salud es un espacio cerrado, no comparte generalmente la información con los otros actores y menos con el Estado, a menos que haya alguna obligación. Entonces yo creo que el tema de los datos en salud, por lo menos nosotros, el primer problema que tenemos que resolver es la manera de que sea todo interoperable y de que de alguna forma haya un formato único, que la información fluya, que sea transparente. Por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo con medicamentos. Atendemos entre 100 y 150 empresas de medicina prepaga y obras sociales. Jamás logro, por ejemplo, simplemente un listado de medicamentos. Yo pido una base de datos para hacer un vademecum o pido información que sea trabajable, o sea, que se pueda de alguna manera operar, y la mitad de los casos no me envían una base de datos, me envían un PDF. O sea, yo no sé si es directamente imposible o no sé si primero hay que aprender el concepto de base de datos, quizás es eso. Para muchos dar información es dar fotos, y hoy no se puede trabajar con fotos. El mercado farmacéutico tiene más de 14.000 presentaciones. Cargar una por una cuando uno pide información es realmente impracticable. O sea, no está el concepto siquiera, me parece. Algunos obviamente lo tienen mucho más desarrollado y otros son nulos. Y me parece que debe ser lo mismo que yo veo en medicamentos para muchas otras cosas, prácticas, diagnósticos. Así que me parece que hay que trabajar una cosa mucho más de fondo, que es la cultura de trabajar con datos, que me parece que está bastante verde. No sé los demás qué opinan. Me encantó, Claudio, tu reflexión, porque me parece que abre a ver qué opinan los demás en términos. Veo que hay una pregunta, pero me parece que tu reflexión fue súper clara, ¿no? En términos
de esa necesidad de generar cultura, ¿no? En términos de datos. Y creo que las chicas inicialmente lo mencionaron, tanto Marta como Carmen, como Ignacio, e incluso María Luisa, que trabaja acá localmente con nosotros. Nosotros vemos localmente esa necesidad, ¿no? O sea, en Argentina. Algunos financiadores más maduros en algunos términos y otros más inmaduros, y como vos decís, no es solo para medicamentos, ¿no? Creo que es en general, ¿no? Aplica lo que vos decís, pero en términos generales. Sí, y creo que ahí, antes de ir a la pregunta, quería sí. agregar una cosa, que creo que eso que vos decís, Claudio, también la cultura de los datos y la cultura de compartir datos, que es como el primer paso antes de la integración, ¿no? Esa cultura de no pasar un PDF, sino tener, o sea, poder compartir para que, o sea, haya de los dos lados y que se genere esa integración de los datos, ¿no? Creo que el primer paso antes de la integración es poder compartirlos. Creo que eso, no sé si están de acuerdo los panelistas, pero me parece que es súper de acuerdo. De acuerdo, y creo que va también desde la mirada estratégica, y es poder identificar el fin último de para qué la información. Si esa mirada estratégica y esa claridad frente al fin último de la información no se tiene, digamos que hacia atrás todo pues no va a fluir de manera ideal como debería ser. Entonces, si esa mirada estratégica se tiene, claramente el primer paso pues es la cultura de medir lo que se debe medir, y de ahí en adelante no solamente medir, sino analizar esa información y analizar y compartir la información para en medio de esa comparación poder mejorar. Sí, sí, súper claro. Ahí leo una de las preguntas de Santiago Iglesias. Sí, esta creo que va para Carmen y Marta. Preguntan, ¿cuáles son los obstáculos que ven en la implementación de una historia clínica única en Colombia? Martica, creo que tú tienes mucho más experiencia porque trabajas en prestación. Sí. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en términos generales es que no están definidas las variables que queremos, mínimas que debería tener el componente de historia clínica, pero Martica, este es mucho más tu terreno desde la prestación. No, digamos que de acuerdo contigo, el tema, pues primero las variables, aunque nuestra historia clínica, digamos, por normatividad, tiene unos componentes mínimos que debe contener. Yo creo que una de las principales dificultades que puede llegar a tener esa interoperabilidad es la necesidad de generar desarrollos para que se hablen los diferentes sistemas de información entre prestadores y entre aseguradoras, porque digamos que el lineamiento gubernamental va hacia la interoperabilidad de la historia clínica, pero claramente por la libertad de empresa que tenemos nosotros aquí, pues hay diferentes proveedores de sistemas de información para la historia clínica y para la trazabilidad del proceso de atención. Entonces, cada prestador y cada institución prestadora tiene su propio sistema de información, y si hay 3 o 4 con el mismo sistema de información, no hay 5 o 6. Entonces creo que el principal reto es generar esos desarrollos para que hablen los sistemas de información entre las instituciones y pues claramente entre los pagadores. Ponerlos a hablar a todos para que realmente sea efectiva la interoperabilidad. Y esos desarrollos pues necesitarán pues todo un tema de interfaces y de desarrollos tecnológicos para que eso sea posible. Y Martica, creo que hay un elemento adicional que estás comentando, y es probablemente el número termine mejor cuando termine este gobierno, pero teníamos un tema, y es que solo el 40% de nuestros municipios tenían derecho a Internet. Sí. Entonces, al no existir lo básico, la interoperabilidad no iba a suceder entre muchas de nuestras regiones. El país va a terminar más o menos con una interconectividad, como desde la perspectiva de política pública, más o menos en un 70-80%, lo que potencia la posibilidad de adicionar a lo que dice Martica, realmente nuestras instituciones se puedan hablar, principalmente las de bajo nivel de complejidad, que es la atención primaria de nuestro país. Sí, y ahí creo que es un punto importante el tema de la historia clínica única, porque por el propio sistema argentino hay muchos pagadores, muchos financiadores del sistema que no tienen sus propias clínicas, ¿no? Por las características propias. Entonces, muchas veces
esa historia clínica integrada o historia clínica única, si existiese en mediano o largo plazo, no digo que sea algo que se haga en unos meses, pero creo que sería súper importante para que los financiadores que no tienen sus clínicas ni acceso directo a los datos puedan hacer una mejor evaluación, una mejor toma de decisiones. Ahí no sé, vos Ignacio, que estás más en el mundo digital, que... O sea, si tenés como algún comentario sobre eso, porque entiendo que hay muchos proveedores de sistemas también. Sí, lo que, digamos, en Argentina quizás uno de los gobiernos o de los sectores públicos que más ha avanzado en ese sentido es el gobierno de la ciudad. Hace una década que viene trabajando en este proceso de transformación digital de todo el sector de la salud, y tuve la oportunidad de escuchar a Analía Baun, que es la directora de la Ciudad de Buenos Aires en el Ministerio de Salud para todo lo que es referente a este proceso de transformación digital. Y es impresionante el trabajo que han hecho y cómo han avanzado. Es un modelo a seguir realmente, y ojalá que las provincias y a nivel nacional puedan ir copiando ese camino. ¿Yo puedo agregar una cosita? Obvio, Sí, claro. obvio. En realidad, ya en el 2019 y que se hizo en el 2018, se presentó el Plan Nacional de Telesalud, donde se estuvo debatiendo todo esto, ¿no? De la interoperabilidad, de cómo poder, en qué lenguaje, cómo manejarnos, cómo hacer que todos podamos intercambiar todo con todos, si bien sabemos que también en nuestro país, aparte de ser fragmentado por todas las obras sociales prepagas y todo lo demás, tenemos otra historia, que somos un país federal, y que cada provincia a su vez tiene sus propias decisiones de si adhiere o no a este tipo de cosas, y depende de su gobernador si quiere adherir o no, aparte de que su ministro de salud pueda decidir que lo quiere o no quiere cuando vienen y se juntan todos en el COFES y determinan qué va a pasar a nivel de salud. Entonces, eso es un tema también, porque a pesar de que nosotros hoy por hoy en Argentina contamos con un plan nacional y está contemplada la telesalud, la telemedicina, todo lo demás, ¿no? La teleinvestigación, teleeducación y todo, por más que se hayan decidido cuáles son esos estándares, es que se tiene que tomar la decisión, cada uno en su lugar, de querer hacerlo esto, y querer ir por ese camino. Y como decía Ignacio, si bien está el gobierno de la ciudad, que ha tomado en su decisión y en su autonomía que tiene de ir a fondo hacia ese camino, bueno, nosotros para lograr esta interoperabilidad, que como sabemos hay muchas obras sociales y prepagas que en realidad están en todo el país y sus afiliados están en todo el país, necesitamos también, no quiero decir lidiar, pero convencer o tratar de que esto... Sí, totalmente de acuerdo, y creo yo que las principales barreras son quizá más políticas que tecnológicas o que culturales de los actores a nivel nacional, ¿no? Sino más bien es imprescindible que el sector público, desde los gobiernos, tengan una mirada más nacional, unificadora, integradora, y que este aspecto federal de la Argentina no sea una cuestión negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, tal cual, qué bueno. Tanto gracias, Estela, por dar como una especie de cierre, ¿no? Porque creo que era tal cual lo que necesitábamos, y un poco lo que estabas comentando, Ignacio. Sí, ojalá todos, o cada provincia, cada localidad elija ir por este modelo, claramente porque por el beneficio, ¿no?, que trae el explotar los datos para la mejor toma de decisiones centradas en el paciente, ¿no? De nuestra parte, bueno, agradecemos tanto a Ignacio, a Carmen, como a Marta, a vos, Estela,
por el espacio. Igual, ojo que tienen otra preguntita ahí. ¿Sí? No la veo. ¿Cómo no la creen veo. que podemos Perdón. seguir avanzando juntos y darle continuidad a esta iniciativa? Gracias, Alejandro Salsamendi. Ok, a ver, ¿quién quiere? Y creo que hay un nuevo mensaje, ¿no? Ahí creo que ahora sí. Es un agradecimiento. Ok. No sé si alguno quiere comentar antes del cierre. A mí me gustaría comentar en relación a esta invitación, creo yo, de Alejandro. Creo que es fundamental la alianza público-privada. No se puede trabajar por un lado el sector público, por otro lado el sector privado. Y también es fundamental que podamos pensar, diseñar y desarrollar o construir un ecosistema colaborativo. Yo tuve la oportunidad y también creo que fui invitado acá a este panel por tener la oportunidad de conocer desde adentro cómo Johnson & Johnson no es solamente una empresa que provee productos, dispositivos médicos, sino que es mucho más que eso, como comentaban en la introducción. Además del servicio, es una compañía que tiene una mirada puesta en agregar valor al ecosistema. Y creo que eso es clave. Creo que cada actor que es parte de este ecosistema tiene que tener este mindset, esta cultura colaborativa y no quedarse solamente en su parte de lo que tiene para ofrecer, sino que poder trascender eso y tener una mirada más allá de su rol en ese ecosistema. Ignacio, yo agregaría, y es la manera como sugeriría, es un tema de arrancar haciendo pilotos. Yo soy una creyente en hacer pilotos, en arrancar por una patología, arrancar por un ejercicio y darnos la posibilidad de construir juntos y darnos la posibilidad de que podemos fallar. Creo que esa ha sido como nuestra experiencia y es arrancar a hacer un piloto, echarnos al agua, identificar un tema común, construir entre todos, aportar entre todos, entender que podemos fallar, pero darnos esa posibilidad de rápidamente corregir. Creo que esa ha sido como mi experiencia, es hacer pilotos, arrancar con una piloto, probar y de ahí vamos aprendiendo y cada vez vamos teniendo más y vamos aprendiendo más, vamos construyendo rutas adicionales. Esa sería como mi respuesta. Excelente. Y yo creería también que un buen comienzo para trabajar juntos y en equipo es poder identificar el aporte que cada institución le puede dar a esa cadena de valor de la atención del paciente, y en esa identificación del punto específico o de la fase del proceso de atención lograr articularse en redes. Porque pues digamos que en ese orden de ideas se podría trabajar en equipo y poder darle una continuidad a la atención del paciente, logrando niveles de costo-efectividad mucho más importantes que si se trabaja de manera desarticulada. Gracias, Marta. Me quedo como resumen con eso, ¿no? Me pasó algo esta semana que justamente lo puedo verbalizar, de estar con un cliente, un financiador, y justamente el tema era justamente lo que están diciendo, ¿no? La necesidad de poder trabajar juntos, ¿no? De articularnos como sistema de salud, prestador, financiador, industria, sociedades. Difícilmente podamos profundizar en esta temática si lo hacemos solos, no tendría sentido, ¿no? Y algo, Carmen, de la experiencia que tenemos y tuya de mucho tiempo, pilotear, ¿no? No ir por todo, ir por etapas, porque la realidad es que si queremos hacer todo, no hacemos nada, ¿no? Entonces, ir, me parece que construyendo bases sólidas en esta temática de la generación y la construcción de datos, pero de a poco, ¿no? Porque también eso va a generar cultura. O sea, si empezamos a empapar a toda la institución o a toda la entidad y mostramos pilotos exitosos,
solamente la gente va a querer sumarse a eso, ¿no? Naturalmente. Entonces me parece que como resumen, no sé si agregarías vos, María Luisa, algo más, pero me parece que dieron con esa última pregunta con aspectos súper claves que creo que tocamos a lo largo de todo el panel y toda la presentación, y bueno, y espero desde mi lugar en representación de Johnson & Johnson Medical Devices y el equipo y el panel que nos acompañó, agradecerles a cada uno por sus experiencias, por sus tiempos, y obviamente a toda la audiencia por habernos acompañado. Sé que hubo algunas pocas preguntas, pero Estela y todo el equipo organizador de SADAM queda, digamos, abierto de que si llega a haber alguna pregunta, porque a veces uno empieza como a pensar, ¿no? Luego de este espacio, Estela, nada, que queda el canal abierto con nosotras para que obviamente nos las hagas llegar y las responderemos en cada caso, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, yo solamente agradecer a Estela y a Claudio por la organización, y obviamente a Ignacio, a Carmen y a Marta por haber participado, por su tiempo y por sus contribuciones. Así que muchísimas gracias a todos, y muchas gracias a los participantes también. Sí, yo también lo que les quería decir es, hablando de esto, ¿no? Y la importancia de los datos en salud, vuelvo a lo que le comenté al principio con respecto a lo del COVID. Todo el tema de COVID nos enseñó la importancia de los datos. Empezamos desesperados sabiendo en el país saber cuántas camas tenía cada uno, cuántas camas le quedaban. Lo mismo nos pasaba con los insumos, nos pasaba cómo era que evolucionaba y cómo era que íbamos a hacer con los respiradores y con todo lo demás, ¿no? Y una cosa que aprendimos es la importancia que tienen los datos, porque nos permite esto, poder planificar, poder saber dónde hay, quién tiene de más, quién le puede dar al otro, dónde podemos poner a un paciente y que lo puedan atender, quién cuenta con todos los recursos, quién no. Y la verdad que ahí es donde se pudo ver un gran ejemplo de que hay que trabajar en conjunto, que hay que trabajar lo público y lo privado, porque cuando nos pasó eso, donde había una cama, no importa que sea pública, no importa que sea privada, y a mí me llegó también el tema en carne propia de que venga un respirador de lo público porque nosotros sí teníamos la cama, o que algo que teníamos nosotros iba a otro lado porque tenían, la verdad que ese ejemplo, tanto en el dato, con todo lo que era la información, como esa articulación, no deberíamos perderla, porque en realidad, como yo decía la otra vez, nadie se salva solo. O sea, en todo lo que llevamos adelante y todo lo que tiene que ver en salud, tenemos que hacerlo todos juntos. No importa si somos público, privado, lo que sea. El paciente está en el centro y nosotros tenemos que tratar, si alguien tiene algo, se lo da, y si tiene el otro, y en conjunto. Y la verdad que esto de la pandemia nos ha pasado, que nos ha enseñado a que una cosa de tal gravedad, todos tienen que ir en un fin común, que la verdad que era el poder atender a los pacientes. Así que creo que eso es muy importante, y tan importante como lo que hablábamos ahora, ¿no? De la importancia de los datos en salud. Así que, bueno, la verdad que agradecerles muchísimo, agradecerle a los expositores, agradecerle a Johnson & Johnson, a María Luisa, a todos los de Johnson por habernos permitido este intercambio, y bueno, que sigamos trabajando juntos, que podamos seguir en esta línea, y bueno, y muchas gracias a todos los que han participado, el habernos acompañado, y esto también queda grabado, así que pueden tranquilamente verlo. Pueden estar en contacto en SADAM para las preguntas que quieran, y nosotros las trasladamos también a Johnson & Johnson y a los expositores. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Estela. Gracias a todos. Gracias, Estela. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos. Gracias, un gusto. Gracias.